Hoy es ni comentarnos. más ni menos que 107 años que Evita nació. Y cuando pienso en Evita, les va a parecer medio raro lo que voy a decir, porque de Evita podemos hablar de cómo cuando nació, cómo llegó a Buenos Aires, cuáles fueron sus sueños, qué fue lo que vino a hacer, qué fue el objetivo que fue cambiar. Pero hace poco fue el Día del Trabajador, el 1 de mayo, y en este mundo de redes me encontré scrolleando a un profesor de música que estaba con su grupo de sexto D. Me parece que digo sexto D porque él dice así, sexto D. Y los chicos, él tocaba la guitarra, nunca muestra a los chicos, y cantaron una canción que a mí me dejó sonando y la busqué porque la verdad no la había escuchado nunca. Y es la canción de Homero, de Piti, de Viejas Locas, que habla de un trabajador que cuenta la historia de ese tipo que hace lo que hay que hacer, ir a trabajar, que cumple, que se esfuerza, y aún así no alcanza. Y esa es la realidad que vivimos todos los trabajadores hoy en la Argentina. Es una realidad que es dolorosa, que es insostenible, y ustedes me preguntarán, los que me están escuchando, ustedes mismos, ¿qué tendrá que ver con Evita? Yo creo que ese personaje de Homero no es un homenaje a Evita, sino es la interpelación pura de la obra de Evita o del legado que Evita nos quiso dejar y que tenemos que intentar recomponer en la Argentina de hoy. Porque Evita sabemos que es bandera, que es canción, que es monumento, que es nombre de calle, de plaza y hasta de un parque en Madrid. Pero la Evita de hoy, la Evita que tenemos que buscar, que reconstruir, a la que tenemos que ir, es que a ese Homero que llegaba a su casa, que llega cansado, que los pibes, que antes le podía dar las moneditas a los pibes del barrio, hoy no se las puede dar porque no le alcanza. Hoy no alcanza. Y como bien sabemos, Evita tuvo la gran columna vertebral de toda Eva, fue el movimiento obrero organizado. Porque sin movimiento obrero organizado, voy a tomarme una licencia muy narrativa y muy histórica. Yo no sé si hubiese existido el peronismo sin movimiento obrero organizado. Claramente que no, ¿no? O sea, A ver, Evita fue la que recorrió las fábricas. O sea, recordemos que también, aún así, muerta, cuando murió, o sea, iba a estar en la CGT, ¿no? Que después ese cuerpo fue el primer cuerpo desaparecido de la Argentina, Exacto. ¿viste? O sea, la verdad, eso también es una realidad. Porque no la enterraron en otro lugar con otro nombre, ¿no? Me parece algo bastante por lo que ella representaba. Yo creo que también algo que sumo a tus palabras, Evita es justicia social, ¿no? Creo que el pueblo argentino empieza a vivir o empieza a hablar esas dos palabras, justicia social, que fue algo muy importante para nosotros porque no existía. Y la justicia social no solamente te doy algo, sino avanzamos también hacia el pueblo trabajador, al derecho de trabajar. Eso es justicia social. Entonces yo creo que a esas palabras que sumaste, sumar también justicia social, que es lo que nos trajo a nosotros, bueno, uno lo que pudo leer y demás, y ver documentales, y cómo se activó Evita en la justicia social y en sus descamisados, y también a la gente más necesitada. tal cual, Evita no se conformaría con es lo que hay, Claro, o hay que aguantar. exacto. No, a ver, pensar la Evita en el hoy, cuando los derechos no eran un privilegio, Ujú. sino era el piso mínimo de lo que todos los trabajadores y trabajadoras nos merecemos. Ujú. Llegar al 50-50. 50-50. Al 50, al 50-50 es en el hoy es llegar a fin de mes. Exacto. El legado de Evita es llegar a fin de mes. Porque si abrimos la mirada sobre Eva, podemos hablar de violencia y a ver, no quiero romantizar ni decir que no sea grave la violencia de género, porque soy una defensora como Sí. abogada y una trabajadora de los derechos de las mujeres y de los niños.
pero miremos la violencia que este modelo de Javier Milei está generando los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. La violencia y también porque el miedo a perder el trabajo es el peor enemigo del hombre, ¿no? Uno a veces se banca abusos, se banca un montón de situaciones que no están bien, porque es el miedo a perder el trabajo. Y ese miedo genera un montón de cuestiones, ¿no? Eva Perón claramente no tuvo miedo, no les tuvo miedo. En un momento histórico que la mujer nada más ocupaba un lugar dentro de una sociedad estando en la casa, donde no tenía derecho a votar, ni siquiera elegir a sus representantes, ni siquiera, obviamente, ni participar de la vida ni gremial ni política del país. Claramente que no. Y ella cambió esta historia, ¿no? Recordemos que cuando ella se fue, el Congreso tenía el 30% de las mujeres. Sí. Después después del 55 de la Libertadora se terminó eso y tardó casi 30 años en la última parte de Menem en que la mujer tuviera otra vez esa representatividad en número del 30% del Congreso. Igualmente yo ahí creo que Evita estaría de acuerdo conmigo. Sí, bueno. Sí, creo que Evita estaría de acuerdo conmigo. La Constitución dice que todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Yo me resisto a integrar una lista porque una ley diga que tiene que ser un varón y una mujer o una mujer y un varón. Si tenemos los mismos derechos, no debería haber ley que diga claro, o el porcentaje. que exija que tenemos que estar en las listas. Me resisto. Sí. Es un cambio cultural, ¿no? Pero bueno, a veces... es una pelea en el buen sentido de la palabra, que doy porque yo tengo los mismos derechos. Exacto. Entonces, pero si no estaría esa ley, capaz que tendríamos menos. Si no estaría esa ley, las mujeres irían en el lugar número 20. Exacto. Y si entra. Sí. Y si no entra, y bueno, seguirían siendo hombres. También, a ver, sería la violencia. Sí. Y vuelvo al tema de la violencia, de la pérdida de trabajos que dijiste vos hoy. 160 puestos de trabajo. Lo que se está rompiendo hoy violentamente en la sociedad son las cicatrices que quedan para toda la vida. Es lo que todo el mundo dice, ¿cuándo va a estallar? ¿Cuándo va a estallar? No, ya estalló todo y estallaron las familias, las crisis. Es una situación muy complicada y también María lo debe saber desde el lugar de las fábricas, ¿no? De que está sumamente complicado, ¿no? Sí, mira. Hay un montón de fábricas que están complicadas. La mía, dentro de todo, es como que se va sosteniendo porque van haciendo un montón de cosas nuevas, que tampoco es que se vende todo de una, porque la verdad que cuesta con todo lo que hoy la exportación está abierta. Y bueno, entonces es como que se frena un montón. ¿De qué fábrica venís y qué producen? Nosotros, yo soy de la empresa EXO, que hacen computadoras. Mirá. Y a la vez, bueno, fueron sumando un montón de proyectos más, que bueno, hacen máquinas de 3D, máquinas de estas de, ¿cómo se llama? De las, no me sale el nombre, de los RCP. Bueno, después bueno, un montón de cosas que no me vienen. Bueno, está bien, sí, pero está más ligado a lo tecnológico sí, encima. Y sí, encima sí, también sí. se siguen perdiendo, que es el sector, uno de los sectores que todavía está en flote, ¿no? O sea, que está ahí, pero igual se pierden puestos de trabajo. Sí, se han perdido bastante. Tratan de no sacar gente, pero bueno, lamentablemente llega un momento donde tienen que hacer reducción de algunos sectores y bueno, se van cerrando. Bueno, justamente era por lo que luchaba Evita, ¿no? Por esta justicia social, que donde el trabajo es el gran ordenador, donde, como vos bien dijiste, María, el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo y, digamos, y de una sociedad, ¿no? Que también en el sentido de este modelo único argentino que defiende a los trabajadores, como es el sindicalismo, que hace que esos trabajadores que hoy están, digamos, mal, o sea, puedan seguir, aunque sea, bueno, en este momento sosteniendo algunos derechos. Exactamente.
en otros momentos defendiendo como Eva y Perón, o sea, las 8 horas laborales, las vacaciones, Sí. que con un sueldo se pueda ir a vacacionar donde iba la oligarquía argentina, ¿no? A Mar del Plata. Totalmente. Que el pobre llegue a la universidad, que eso no me parece menor, ¿no? Eva Perón además ocupó un cargo institucional, aunque nunca lo tuvo institucional dentro de lo que fue la Secretaría de Trabajo y Previsión. Se Ujú. quedaba horas trabajando ahí, también desde el punto de vista de esta asistencia social directa, ¿no? Que no era la caridad que daban las damas Ujú. de la antigua sociedad, sino Fundación Eva Perón. Fundación Eva Perón, ¿no? De la Fundación Eva Perón ella Ujú. entendía que por ahí no tener dientes era un síntoma de pobreza, ¿no? Es algo que todavía pasa, ¿no? Porque es carísimo hoy en día tener una buena dentadura. Y bueno, y evita, bueno, me acuerdo también del gobierno de Cristina, y también, digamos, hay que reivindicar y fuertemente El eso. programa Sonrisa. Son programas sonrisa, ¿no? O sea, Cristina claramente llevó los valores en respecto al mundo del trabajo, digamos, muy parecidos a los que otorgó en ese momento Eva Perón. Y bueno, también entendía que una máquina de coser era una herramienta de trabajo, ¿no? O ¿Cuántas sea, máquinas entregó? cuántas máquinas entregó, ¿no? Eso Sí, también sí, es sí. muy importante. Eh, Luchó y dio su vida, como lo vimos en este pequeño documental, por un pueblo más digno, por una patria más justa, porque la famosa frase donde no hay donde hay una necesidad de surgir un derecho, Ujú. y la realidad es que dieron muchísimos derechos, Perón lo llevó en el cuerpo eso, ¿no? O Sí. sea, hasta el día de su muerte. 6 años de vida política tuvo. Claro. Solamente 6 años. Desde que llegó a San Juan, justamente por algo social que convocó el presidente, no era presidente, pero Perón En el convoca terremoto. el terremoto de San Juan, en el por una ayuda 42. humanitaria. Ella como actriz se presentó también ahí, conoce, y de ahí empieza su carrera política. Son 6 años para, de alguna manera, ser la más odiada y la más querida. Y yo digo, a esa frase ya está entre comillas, yo digo, para mí, más querida y menos odiada. Quedan para mí en esa frase, más querida que más odiada. Yo creo que con el tiempo cada vez se va a discutir menos Exacto. Eva Perón. Y si vamos a la realidad de hoy, todos esos derechos por los cuales Eva luchó, universidad para todos, derechos para los trabajadores, salud, jubilaciones, El hoy voto- todos esos el voto derechos, femenino. el voto femenino, que me olvido, Ujú. entraron todos en tensión. Ujú. Y de hecho, ¡pam!, la reforma laboral. Exacto. Que además Pam. que más perjudica es a las mujeres, ¿no? A Que las tienen mujeres. gran porcentaje fuera del mundo del trabajo. No, Son el 60% está fuera del mundo del trabajo. el gobierno se niega a cumplir con la ley de financiamiento educativo. Solamente van a poder ir a la universidad los que pueden pagar. La UCA, El Salvador, Bueno, y las bueno, privadas, sí. las privadas. No hay ley de emergencia pediátrica, olvídate. Sonrisa para todos no existe No, más, ¿no? eso no No. existió, ya dejó de existir en el macrismo, pero ahora que nombraste Sonrisa para Todos, ese proyecto lo impulsó Rocío García, que es la mamá de los nietos de Cristina. Y hoy es diputada provincial en la provincia de Santa Cruz. Qué bueno ese dato, porque la gente no lo conoce, ¿viste? Y- Piensan que las cosas se fueron dadas, que los derechos de la Argentina... Y Rocío, Bueno. desde su banca de diputada provincial, está impulsando ese mismo proyecto en la provincia. Una provincia que es muy rica, pero que le está pasando muy mal. Los compañeros en la provincia de Santa Cruz están muy mal. Están con paros, creo que hace como, desde que empezó el año. Si no Ujú. me equivoco, no funciona el Poder Judicial, no funciona la educación, no funciona el Estado, a ver, No funciona nada, No es funciona como nada. la anomia total, ¿no? Ujú. no funciona nada. El problema es el modelo y el problema también es de quienes llegan por ahí, porque encima el que gobierna es un sindicalista petrolero. Sí, bueno, hay sindicalistas, pero, sí, a ver, no, yo está hablo bien. de la sí. responsabilidad Sí, sí, que al no. momento Sí, tienen sí, que sí, sí. tener. Viene del mundo del trabajo. Vienen del mundo del trabajo. Y en Ujú. campaña, Ujú. el gobernador decía que él le iba a pagar a los docentes lo mismo que a un petrolero. Y me parece que no, ¿no? Era imposible, es imposible.
Y aparte también se retrocedió mucho en los derechos de los petroleros, ¿no? Porque hubo muchísimos acuerdos para que esos salarios que antes eran como maravillosos ya no lo sean tanto. Además también todo lo que implica que te extraigan todo y no tengas que contratar mano de obra argentina con el RIGI. Con el RIGI. Y bueno, y todos estos señores se llenaron también, porque hay sindicalistas malos, hay y que encima decirlo, se dio el ¿no? gusto de mandar a su legislador a votar en contra de la ley, De la reforma. a votar a favor de la reforma de la ley de glaciares. Claro, se llenaron la boca hablando de utopías, después se llenan la boca de los bolsillos. Entonces también hay una, viste, que a veces uno dice, no, hay que romper con el tema de que los sindicatos son todos malos. Hay sindicalistas Pero buenos y hay sindicalistas malos. Lo triste Y de hay esto que es que es un decirlo, ¿no? compañero, pues es un compañero del mundo del trabajo, que entró con el voto del trabajador seguramente. Pues no tengo dudas de eso. Yo creo que Yo él... estuve Ajá. el 14 de agosto del 2023 en la provincia de Santa Cruz ¿Y sí? cuando se votó a gobernador. Y que él pegue de alguna manera a la ley de contrato laboral, que nos adecua a todo, que nos lleva a todo en un contexto que nos cuida, y que él como desde el mundo, no marcar ni siquiera si es peronista, ¿no? Porque ya hoy en día no sé para dónde va el muchacho No, este, tiene su propio, Sí. tiene su propio partido. pero golpeaste al trabajador con esa ley. Y fue por más. Y no fue por solamente más. eso, como decía recién, tanto el petrolero como todos los gremios están planchados los Y sueldos. fue por más. Sí. Porque si hoy la provincia de Santa Cruz está de paro y está parada, es porque los trabajadores le están tomando la legislatura o le toman la legislatura cada vez que el poder legislativo o los diputados van a sesionar en la provincia de Santa Cruz, porque él quiere sacar una ley de emergencia económica, donde, ¿saben? Evita se moriría con esto. La traigo a Evita de vuelta. Se moriría con esto. Esa ley de emergencia económica, ¿saben lo que contiene? Paritaria cero. Paritaria cero. En Y una bueno, provincia ahí que es muy caro estamos, vivir. ¿no? También. De enfrente- trabajador a patrón de estancia. Y si el Petroca pasó de ser sindicalista de Comodoro a ser el gobernador de la provincia de Santa Cruz, y Es terrible la situación, porque, sí. o sea, ganan con el voto de los pueblos, de los más necesitados, que son los trabajadores hoy en día, y un montón de cuestiones, y después llegan y hacen todo lo contrario Ujú. a lo que deberían hacer. Como bien dice Beto, es un hombre que encima viene del sindicalismo y es del movimiento obrero, ¿no? Sí. Este supuestamente movimiento Igualmente- obrero organizado, Igualmente yo creo que es una interpelación el caso de Santa Cruz. poca formación tiene Lo, muchos a ver, sindicalistas. lo hablo porque tengo una relación muy estrecha con la provincia, Ajá. quiero mucho a la provincia, a un pueblo en particular, que es el Calafate, pero ahí es donde tenemos que hacer también la interpelación y es donde Evita nos tiene que interpelar. Exacto. ¿Por qué motivo llegan los gobernadores de ese gobernador de Santa Cruz? Porque hubo muchas fallas también nuestras, porque tampoco quiero ni romantizar Evita, ni maquillarla, No, no. ni decir que todo lo que llegó se hizo mal, porque ellos hacen todo mal y nosotros éramos muy buenos. No, A ver, bueno, no éramos tan malos. Estoy convencida de eso. Ujú. No somos tan... A ver, siempre somos mejores que ellos. es seguro. pero El en peor la- de los nuestros Pero tenemos- en la cadena, Ujú. debemos haber hecho muchísimas cosas mal para que que... un trabajador, Sí, claramente. que un trabajador, un docente, porque estoy hablando de los docentes, les dijeron que iban a cobrar igual que un petrolero y compraron Ese discurso. sin Cuestionar de dónde iba a salir la plata, No, si iba a sin ser pensar. cierto. Por eso. sin pensar. A ver, ¿habrán pensado, la provincia de Santa Cruz es rica? Sí, es rica. Tiene regalías mineras, tiene pesca, tiene turismo, Y Pero tiene una no. población muy chica, muy o sea, chica. muy chica. Es la segunda provincia más grande en territorio, pero creo que la provincia de Santa Cruz, no quiero tirar números al azar, pero si llega a los 400.000 habitantes, es mucho. No, a ver, no estoy dando, Sí, 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 sí. datos aproximados porque es un dato que debería rechequear y si alguien me está escuchando me va a matar. No, pero también hay que hacer una autocrítica, ¿no? ¿Por qué llegan este tipo de personajes desde un modelo, de un movimiento obrero y demás al poder y después no cumplen, ¿no? Es que la expectativa Ahí era, está el problema. la porque yo expectativa creo era que esa. ese es el problema. La que- expectativa es que era
un trabajador al poder era justamente reivindicar al trabajador Ah. y justamente hizo todo lo Es todo contrario. El Para- lobo Porque vestido que de lo oveja. haga alguien que sea, por ejemplo, nosotros no esperábamos que Javier Milei haga otra cosa que no que lo hizo. Yo esperaba todo No, porque punto y coma dijo- de lo que está haciendo. Claro, por eso, porque uno dice, bueno, Javier Milei responde a ciertos sectores, Ujú. dijo que iba a venir a terminar, todo. romper todo, Claro. lo dijo en la campaña, bueno, hizo lo que dijo que iba a hacer. Adorni hablaba de casta, Ah, hoy es claro. más casta que nunca. Bueno, Igualmente yo voy a pero decir digo, pero algo, peor es que que el alguien show que de se... Adorni no se termine nunca, Claro. que no se termine nunca, porque la verdad que la pileta, la cascada y el jacuzzi y sus memes me hacen la diversión Sí. del día Sí. Sí, sí, en una sí. Argentina que grita, que llora y que Sí. está totalmente resquebrajada. Claro. Sí, por supuesto que sí, pero digo, esto también es una autocrítica que hay que darse dentro del movimiento peronista. Ujú. ¿Cómo puede ser que no se, o haya alguien que contrapese eso y como que también el día de mañana no vuelvan a pasar los mismos errores que pasaron? Porque si no, que alguien llegue con las banderas del peronismo, de los trabajadores, o sea, mintiéndole al pueblo y que después haga todo lo contrario, sí realmente Eh, es mucho más defraudante que un Milei, porque Milei dijo lo que iba a hacer, o sea, hay que reconocérselo, él dijo que iba a destruir todo, destruir el Estado, destruir esto, bueno, lo hizo. Entonces me parece, en ese sentido, que la gente votó sabiendo lo que iba a hacer Milei. Igualmente ¿no? dicen que no se imaginaron que lo iban a hacer, que lo Te iba a iba a hacer. decir, era el Yo, a discurso ver, de la derecha, yo ¿no? no, Era- a ver, no me sorprende, a ver, nada de lo que hacen ni de lo que dicen me sorprende. te sorprende. Yo convivo a diario con ese zoológico, porque yo Claro. trabajo en el Congreso de la Nación y convivo a diario en ese zoológico. Ujú. Mirá, yo a ver, pensando de qué manera se ponía este gobernador de alguna manera, es la misma provincia que Néstor gobernó. ¿Sí? Y en el mismo tiempo que tenía Menem, Néstor, él la manejó de una manera distinta, de donde podía administrar los recursos propiamente. No sé si se acuerdan que era la única provincia que no tenía deuda. ¿No? A ver, yo me acuerdo Eh, todo. Entonces, Yo me es la acuerdo misma todo. provincia y decir, che, y este hombre, ¿no puede aunque sea reflejarse en lo que fue en ese mandato No. para ver más o menos cómo llevar con una población que no es muy grande y que se pueda administrar? Acá me sale el peronismo que corre por mis venas. Yo sé que el gobierno de Menem no fue ni el soñado ni el ideal, pero si hay algo que le debemos reconocer Ujú. es que era un animal político y que él jamás se peleó con ningún gobernador, que nunca asfixió a los municipios y que la obra pública existía y soy hija de docente y existía un plan que se llamaba Plan Federal de Educación y cada chico tenía su libro. Después podemos decir que fue que nos vendió todo, Sí, que sí. vendió aerolínea, que vendió las rutas, Ujú. que vendió el agua, que todo. Pero Néstor, que era gobernador en la presidencia de Menem, hizo un aeropuerto en la ciudad de Calafate. Y lo hizo, y lo inauguró con Domingo Cavallo Y con y Menem. Menem. Sí, sí. Menem tuvo muchas cosas negativas por ahí en el segundo gobierno, pero para muchos de nosotros, la verdad, veníamos de un gobierno de Alfonsín, yo era chica, ¿no? Siempre cuento lo mismo, y había una hiperinflación, entonces en tu casa vos no tenías comida, tu papá se peleaba con una señora Sí. por la bolsa de azúcar, había desabastecimiento. Entonces digo, Menem recuperó la heladera llena. Eso no fue menor para los que no estábamos integrados al sistema del todo, ¿no? Después me parece también que había un retroceso y había muchas cuestiones públicas, porque no podemos comparar lo público cuando fue en el gobierno de Néstor y Cristina, que fue exitoso, que fue bueno, que resultó, sino que había algunas cuestiones públicas, había algunas que estaban bien y otras que estaban muy mal. O sea, yo digo siempre, por ejemplo, Entel, ¿no? O sea, tardaban 20 años en traerte un teléfono. A ver, eso no está en discusión. No, A no ver, eso está- digo, que eso a es ver, bueno no es- recalcar lo que estuvo cuando bien digo, y lo que me estuvo sale- mal. Cuando digo, me sale la peroncha de adentro, yo tengo 52 años, empecé a militar a los 15 y siempre milité en el peronismo. Yo nunca me fui del peronismo. Claro. Yo no integré, no estuve con Bordón, Claro. era la época de Dualde Cafiero, era
el sector político en el que yo militaba estaba con Cafiero, le tocó perder la interna, se acompañó a Menem, después la línea política, como era por el peronismo, íbamos en las mismas listas que iba Menem, entonces tampoco me puedo. Es parte de mi historia, Es que que- hoy, que después yo diga, con la historia uno no es que cambia, uno en la historia empieza a ver, y cuando llegan Néstor y Cristina, sobre todo Cristina, para mí Cristina, porque Cristina es la que da todas las batallas. Néstor acomoda lo que estaba desacomodado, pero Cristina da todas las batallas. Yo voy a decirlo como una opinión personal, para mí también. Cristina hoy en día representa la jefatura espiritual de la nación, porque Cristina es la que se come todos los palos cuando, o sea, Néstor Cristina se peleó con los mismos sectores que a los Néstor. que Evita los miró y les dijo, acá estoy yo. Basta, caridad, no. Justicia social. Exacto. Negrear al trabajador, no. Derechos, vacaciones pagas, aguinaldo. Ni que aporte a la hablar de jubilación. procrear, de progresar, que todos dicen, pero no había intermediarios. No. Eran políticas de ayuda directa, igual que Evita, al trabajador y la trabajadora argentina, al pueblo trabajador. Como eso, miles de políticas, ¿no? Que se hacían por sorteo nacional. O sea, se fue con el salario más alto de Latinoamérica, con una negociación colectiva que no solamente hablaba del salario, sino de un montón de beneficios para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, como las licencias, la violencia de género, o sea, un montón. Pero bueno, vamos a tener que ir redondeando porque, bueno... Viene la tanda. Bueno, acá viene la tanda y bueno, María se queda... María La otra Monteverde María se va, muchas gracias, un placer No, tenerte por acá en One Capital con vos y te vamos a estar invitando para hablar de otros temas, tenés un excelente análisis, así que muchísimas gracias, un placer. no, por Gracias. favor. Y a Venido. 107 años del nacimiento de Evita, recojamos su bandera Y y lleguemos. hagamos la política y militancia. Hagámosla flamear. aunque sea. Llevémosla como bandera a la victoria. victoria. como Yo con decía que ella. hagamos militancia me conformo. Está muy bien eso.